Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos hoy a trabajar en el último día del curso de los TIC de Excel. Como recordarán, es un curso que nos solicitó la Escuela de Relaciones Internacionales para ayudarles a los estudiantes que están queriendo trabajar. ¿Cuál es la idea entonces inicial de este curso? Darles herramientas necesarias para que ustedes puedan trabajar de una forma más eficiente. Vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto en este curso de tips, que es una pincelada de lo que se puede hacer con Excel. Nunca vamos a poder trabajar en exclusivamente 6, 8 horas o 6 horas aproximadamente, que es las clases virtuales que hemos brindado. Todo lo que se puede hacer con Excel porque el curso de la capacitación que nosotros brindamos tiene aproximadamente entre 80 y 100 horas de capacitación. En 6 horas es para que ustedes conozcan un poco, darles unas herramientas muy útiles, pero si se quieren capacitar más, ahí ya es criterio de cada uno de ustedes. Y es importante este tema de análisis de información porque es lo que se está demandando y lo que se va a seguir demandando en mayor medida en el futuro. Algunas escuelas, como la de Relaciones Internacionales en la carrera de Comercio y Negocios, ya están impulsando otras medidas, que se tomen otras áreas de preparación para que las personas se puedan capacitar en esta área. Y si no, bueno, nosotros tenemos el curso de Excel laboral que está siendo modificado para que pronto sea ciencia de datos con Excel, y también estamos trabajando con ciencia de datos en R. Y los dos enfocados en aplicación, en solucionar problemas reales. Entonces lo que nosotros queremos, lo que nosotros vamos a trabajar es hoy la última clase. Y como les decía, bueno, nosotros en la primera clase vimos un poco de lo que es la estructura de Excel. Vamos a ver si hay alguien. Por ahora no nos acompaña nadie. Si alguien nos acompaña, ahí vamos a aclararles un poco las dudas. Entonces, en esa introducción vimos la estructura de Excel, cómo usar el teclado, cómo trabajar una base de datos rápida y cómo hacer algún trabajo con fechas, derivando algunas variables. Esto lo vamos a aclarar, estos dos puntos los vamos a aclarar un poco más hoy. Después en la clase 2 vimos herramientas como buscar y reemplazar, opciones de ira especial y algunas validaciones de datos. La clase número 3, que fue la anterior, vimos cerca de más de 40 funciones, 41 si mal no me recuerdo, sobre las funciones más utilizadas de Excel. A pesar de que tienen como 400, nosotros vimos 41 que sí son bastante útiles. Y bueno, para finalizar, vamos a ver un esquema de cómo es que se trabajan las bases de datos y repasar un poquito lo de las variables derivadas, y ya con eso culminaríamos con esta presentación de este curso. Aquí lo que estamos haciendo es, bueno, es un esquema, una elaboración propia que viene a enriquecer a las personas que se quieren preparar en datos, porque esto surge de la experiencia. Esto no es producto de la casualidad, ni tampoco algo que se nos ocurrió, sino es el proceso, el trabajo continuo que nosotros realizamos en las diferentes instituciones para las que trabajamos, el Banco Central, la Universidad Nacional, algunas consultorías, empresas privadas, etcétera. Y aquí lo que nosotros estamos viendo es cómo es que se genera esa información, porque los datos por sí solos o no estructurados no son información, pueden ser información después de que se trabaje. Entonces, para generar información, lo que nosotros vamos a hacer es una revisión de la información disponible, y con esa revisión que nosotros vamos a hacer, vamos a ver si los datos no existen o si los datos no están estructurados
se tiene un problema de que nosotros no contamos con una base de datos cuando los datos están aquí o no tenemos información para trabajar. Ocupamos trabajar este apartado para poder hacerlo de una forma correcta. Eso pasaría en el caso de que la información esté desordenada, esté aislada, unos datos por un lado, otros datos por otro, o los datos no estén tabulados, o sea, no estructurados, sino que yo tengo datos, por decir algo, de la web, en recortes de periódicos, etc. O otra también puede ser que yo estoy recopilando esa información, estoy consultándola, entonces la tengo en una encuesta que se llenó a mano, no en un cuestionario, no en un formulario, digamos, web, sino algo que se recopiló a mano. Eso es muy común en los estudiantes. Por ejemplo, nosotros cuando realizamos la licenciatura nos tocó trabajar sobre este tema. Recopilábamos información que requeríamos para nuestro trabajo en un formulario impreso y después teníamos que trabajarlo. ¿Qué es ese trabajo o qué es ese trabajo de reestructuración? Bueno, es agarrar los datos, procesarlos, manipularlos, ordenarlos, trabajarlos para hacer cálculos y después poder vincularlos o poder interrelacionarlos con alguna otra información. Una vez que nosotros hacemos esto, ya podríamos hablar de una base de datos. O también que en el proceso de revisión se determinó que los datos estaban bien tabulados, ordenados, las variables en columnas, los datos o los registros de esas variables en filas y teníamos una base de datos. ¿Ok? ¿Qué pasa con esa base de datos? Bueno, esa base de datos tenemos que saber si nosotros vamos a darle un único uso o vamos a darle varios usos. Ahorita nos vamos a quedar un poco más claro esto. Si yo tengo una base de datos que va a tener un único uso y yo lo ocupo trasladar en algún otro archivo para trabajar, yo puedo agarrar todos los datos íntegros y copiarlos en ese archivo de trabajo, ¿verdad? Como solo lo voy a utilizar una única vez, yo puedo trabajar el tipo traslado. Pero si yo lo que voy a hacer es trabajar una base de datos que va a ser utilizado en varios libros de trabajo o en unas vinculaciones que es, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, pero digamos, yo tengo un libro donde está la información y tengo otro libro donde hago unos cálculos y después esos cálculos alimentan otro libro que es un informe, por decir algo, el archivo del informe final. Entonces, ahí no tengo que hacer un traslado. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tenga que actualizar los datos, tengo que hacer un traslado a todos los archivos donde yo lo voy a trabajar. O sea, tengo que volver a agarrar los datos, copiarlos y pegarlos. Pero si es un uso de varios libros, lo que tengo que hacer es vincularlos. Tengo que tener una base de datos donde los libros van a estar referenciados a esa base de datos y desde ahí va a alimentar todos los cálculos. Ahorita vamos a ver un ejemplo, no lo podemos desarrollar por cuestiones de tiempo. Los estudiantes que están en este curso y están llevando también la optativa de comercio y negocios van a saber de qué le estamos hablando porque ahí desarrollamos un modelo de análisis de datos, pero básicamente lo que hacemos es, si esa base de datos va a ser utilizada para varios cálculos, yo tengo que hacer vínculos. Si va a ser utilizada en una única vez, yo hago un traslado. ¿Qué pasa con el uso de esas bases de datos? Bueno, después de trabajarlas, voy a generar indicadores. Esos indicadores puedo analizar resultados y después, punto final, puedo hacer una presentación ya de los informes. ¿Por qué es importante este esquema de elaboración de información, de creación o generación de información? Porque yo tengo que saber que tengo que hacer una revisión y de esa revisión tengo que saber si la base de datos existe o si no existe.
Si no existe, ¿qué trabajo tengo que hacer para lograrla? Pero vean que al final tengo que llegar a una base de datos para poder trabajar. El mundo ideal que es, bueno, que los profesionales informáticos, mediante todos los conocimientos que ellos tienen y su poder computacional, nos pudieran dar ya los datos estructurados. Pero si no, no tiene que ser excusa para nosotros no poder trabajar. ¿Ok? Perdón, este es un esquema un poco rápido. Vamos a ver si nos acompaña alguien. Bueno, por el momento no. Entonces, como les decía, eh, es importante saber este esquema. Yo hago una revisión, determino si los datos no existen, si no están perdón, si no están estructurados, tengo que hacer el trabajo para poder llevarlo a cabo. Si están estructurados, ya tengo la base de datos. Y si depende de los usos que les tenga que hacer, cuáles son las formas de que tengo que trabajar. Al final esa información me va a generar indicadores, yo después los analizo y presento los resultados finales. Muy bien, por aquí vamos a cerrar este archivo, que le decimos que no, y vamos a trabajar un pequeño, una pequeña parte sobre esto. Vamos a guardarlo, perdón, vamos a guardar el archivo. Vamos a guardar el archivo con lo de la clase de hoy. Vamos a hacerlo aquí. Perdón que esto no lo teníamos guardado. Esta es la clase número 4. Y esta es clase 4. Clase 4. Ok. Vean lo que nosotros vamos a trabajar. Ok, primero vamos a ver cómo es una correcta base de datos. Aquí voy a cambiarle el nombre a esto. Correcta BD. Correcta base de datos. Y aquí ahorita vamos a crear otra que se llama incorrecta PD. Y ahorita vamos a explicar por qué. ¿Qué información tengo yo en esta pequeña base de datos? Bueno, tengo la provincia. Aquí en Costa Rica tenemos Alajuela, Heredia, Cartago, San José, Punta Arenas, Limón, Guanacaste. Tenemos el nombre de la persona, nombre con los dos apellidos. Vamos a, perdón, homologar este formato porque lo tenemos distinto. Ok, ahí estamos. Y tenemos una fecha de nacimiento. Ok, aquí vamos a ocultar esto por un momento. Ahorita lo mostramos porque tenemos ahí un auxiliar listo para hacerlo un poco más rápido. Esto que yo tengo aquí, los encabezados en columna, esta también vamos, perdón, a eliminarla por un momento para aclarar. Digamos que yo tengo esta pequeña base de datos donde tengo el número de registro de la persona, el número de su cédula, la provincia a la que pertenece, el nombre completo y su fecha de nacimiento. Ok, perfecto. Esta pequeña base de datos entonces tiene 5 variables. Registro, cédula, provincia, nombre y fecha de nacimiento. Y tiene 9 registros, ¿verdad? Aquí están los números de registro, que es un identificador, número de cédula correspondiente y a cada uno. Entonces, si yo quiero leer un registro completo, voy a leer una fila. Entonces, el registro número 1 tiene esta cédula, es de La Juela, se llama José Vargas y nació en el 12 de mayo del 78. Acaba de cumplir años, ¿verdad? Hace un mes. El segundo registro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, digamos, si yo tuviera un décimo registro? Eh, Inventémonos ahí cualquier número de cédula. Eso es por ahora irrelevante. Digamos que vive en San José. Se llama Luis
Luis Alpizar, perdón, aquí estamos, ok. Luis Alpizar, y digamos que Luis Alpizar nació el 1 del 12 del 86. Ok, entonces ahí tenemos esa información. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Completar un registro. ¿Qué contiene ese registro? La información llena para cada una de las variables. ¿Qué hubiera pasado si no tengo la cédula de esta persona, digamos, no disponible? Entonces, eh, es que este registro está incompleto porque no tengo su número de cédula. Si lo tuviéramos, como lo tenemos antes, este es un registro completo que tiene información para todo el reglón, para toda la persona en cada una de las variables. Si hace falta algo, digamos, no disponible, entonces ahí es donde tendríamos la información incompleta. Algunas veces aparece incluso vacío o aparece en cero, pero digamos que ahora sí la teníamos completa. Esta es una base de datos correcta, donde sus eh, variables están en las columnas y sus registros están en las filas. Algo interesante de Excel es que en Excel se tienen 64 veces más filas que columnas. 64 veces más filas que columnas. Hay 16.000 columnas y 1.000.000 de filas. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque usted esperaría, por ejemplo, hablemos de una base de datos de un cantón. Yo esperaría que la base de datos pueda tener algunas variables más, pero es muy poco probable que tenga 1.000 variables. Digamos, puede tener 50 variables más. Perdón, pero si yo registro a cada una de las personas de ese cantón, es probablemente que pueda llegar a tener, dependiendo del cantón, ¿verdad? Digamos, hablemos de un cantón pequeño, 30.000, 40.000, 50.000 personas. Entonces yo ocupo bastante filas para registrar a todas esas personas, pero las variables van a ser pocas. Entonces esta es la razón por la cual los sistemas computacionales tienen ordenada la información, variables en las columnas, registros en las filas. Entonces aquí vamos a ponerle orden correcto, variables en las columnas, registros en las filas. Ok, variables en las columnas, registros en las filas. Ok, entonces esto es importante conocerlo porque vamos a crear esta base de datos de forma incorrecta. Vamos a crear esta base de datos de forma incorrecta, que es como muchas veces las crean las personas. Y es al revés. Que es que una base de datos está al revés. Vamos a arreglar este otro, estos otros dos y estos tres, etcétera. Okay. ¿Qué es que una base de datos está incorrecta? ¿Cómo soy yo que esto está correcto o incorrecto, etcétera? Pues muy fácil, porque vamos a ver fecha de nacimiento. Vamos a ajustar aquí y ajustar acá. Perdón, ¿cómo sé yo que esto está incorrecto? Porque si yo tengo estáticas las filas y van creciendo las columnas, ¿qué pasa si yo quiero hacer el registro número 11?
Vamos a registrar aquí la persona número 11. Es un número de cédula ahí también inventado. También vive en San José. Se llama Diego López. Y digamos que nació el 21 del 3 del 89. ¿Ok? Entonces, si a mí una base de datos está creciendo, vamos a poner aquí la nota para que les quede. Y lo voy a poner en una base de datos incorrecta. Registra la información por columna. Entonces, ¿qué es eso? Registros en las columnas. Entonces aquí también, si quiere que le quede más claro, crece la cantidad de columnas cuando se agregan nuevos registros. Vamos a hacer esto más grande y así es como se crea una base de datos incorrecta. Esa es una base de datos incorrecta. Ok. Vamos a ponerle. Esa es una base de datos incorrecta. Una base de datos incorrecta, la información. ¿Por qué se agrega? Perdón. Cuando se agregan nuevos registros. ¿Por qué esto es incorrecto? Porque si yo puedo aquí, digamos, si yo tuviera aquí días, o hablemos, si yo tuviera la información por, vamos a ver, algo que sea bastante, eh, no sé, ok, hablemos de la información que sea que genere 1000 registros diarios. Hablemos de información que genere 1000 registros diarios. No nos acompaña nadie, seguimos. ¿Qué pasa si se agregan 1000 registros diarios y yo ocupo empezar a guardar esa información de tal forma que este al final del mes yo pueda hacer algo consolidado? Entonces, si yo tengo por día 1000, por mes, ¿cuántos voy a tener? Digamos 30, no más, perdón, por esos 1000, voy a tener 30.000. ¿Qué pasa si lo ordeno por columnas? No lo permite. Entonces ocuparía 2 hojas. Ocuparía 2 hojas independientes. Entonces, esta es la principal razón por la que eh, esta información está ordenada, está incorrectamente ordenada, perdón. Entonces, vamos a escribir ahora para la forma correcta, que es una base de datos. Una base de datos correcta registra la información por fila, registros en las filas,
crece la cantidad de filas cuando se agregan nuevos registros. Ok. Entonces, otra forma de verlo. En el tiempo, las columnas, tiempo, las variables no cambian. Perdón, aquí no son las variables, es la cantidad de variables no cambian o cambian poco. En el tiempo, la cantidad de variables no cambian o cambian poco. Ok. Por ello, tienen que ir ordenadas. Vamos a hacer un poco más grande. Y aquí le vamos a poner letra azul. Aquí le vamos a cambiar también a este tipo de letra. Por ello, deben ir en las columnas. Ok, entonces, como yo puedo seguir registrando aquí personas hacia abajo, pero las variables dije que me iba a mantener con estas 5. Ok, entonces vean que es muy importante lo que estamos viendo hoy. Hoy es un tema muy corto, pero relativamente importante. Entonces, cuando yo voy a generar información, tengo que trabajarla, tengo que ver si los datos están estructurados o no lo están. Por ejemplo, en este que estamos haciendo de la forma incorrecta, vamos a ponerle aquí etiqueta roja, y a este de forma correcta le vamos a poner etiqueta azul. Perdón, vamos a cambiarle aquí letra azul. Ok, incorrecta, correcto. Entonces, esta información no está estructurada, yo tendría que venir a cambiarla, reordenarla para poder trabajar así. Es como sugerencia. Esto no es que no se puede trabajar, pero les va a generar muchos problemas hasta en el día que ustedes la acomoden correctamente. Sugerencia, acomódenla correctamente desde el inicio de su trabajo. Ok. Vamos a ver, todavía no tenemos compañía, entonces seguimos. Y como les decía, entonces vamos aquí a poner ahora un ejemplo de base de datos. Aquí voy a separar esto para que no quede tan pegado. Base de datos incorrecta, correcta y ejemplo. ¿Qué vamos a hacer en este ejemplo también de una base de datos? Vamos a ver cómo yo puedo de una información base, esto lo voy a tomar prestado y lo vamos a pegar aquí. Tengo información base. Ok, aquí le damos. Lo mejor porque si nos. Solo estos. Ahora sí. Ok, esta es la información base. Resulta que de esta información base yo puedo llegar y decir, bueno, voy a analizar estos datos. Vamos a ver qué tengo. Entonces yo tengo la cédula, tengo la provincia, el nombre de la persona y tengo un departamento. Bueno, y resulta que yo quiero información según el nombre de la persona. Entonces cuando reviso el nombre de la persona me doy cuenta que aquí hay un José Vargas y aquí hay otro José Vargas. Ok. Pero yo ocupo diferenciarlos. Entonces, bueno, además del número de cédula, yo quisiera tal vez alguna otra forma de poder diferenciarlo. Entonces vamos a suponer que el número de cédula, digamos, no lo tengo, pero ocupo hacer esto diferente.
Entonces vamos a crear una variable nueva. Son variables derivadas. ¿Qué son variables derivadas? Que nacen de las variables originales. Entonces aquí voy a poner una que se llame nombre, provincia. Perdón, vamos a corregir el tipo de letra. Perdón. A esta, como es una variable derivada, yo le voy a poner un color distinto. Ese es, no importa cualquiera. Y lo que voy a hacer es crear una variable derivada donde me corrija los nombres. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a crear el nombre. Perdón, vamos a usar la función concatenar. Y voy a agregar el nombre. Le voy a agregar un espacio, perdón, un guión en el centro, entre comillas, para que lo lea porque es texto. Y le voy a agregar la provincia. Entonces voy a hacer una unión de nombre provincia. Vamos a hacer esta variable. Y yo ya tengo una variable derivada donde tengo el nombre y tengo la provincia. ¿Para qué me sirve esto? Para poder identificar estas dos personas con algo distinto a la cédula. No quiere decir que la cédula no sirva, simplemente estamos demostrando cómo puedo hacer que dos personas que se llamen igual, los uno con cualquier otra variable, la que sea, no importa, y puedo generar una variable nueva que me los haga únicos. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo agarro este nombre, me vengo para acá, lo pego aquí, lo pego aquí y le vamos a decir quitar duplicados? Datos, ficha datos, quitar duplicados, nombre, y dice que un valor duplicado encontrado y quitado y 9 valores únicos permanecen. ¿Cuál fue el que me quitó aquí? El José Vargas que se repetía. Ahora, como yo creo una variable derivada para poder hacer ese nombre único, vamos a pegarlo ahora aquí. Formato, perdón. Vamos a pegarlo y a pegarle el formato. Ok. Entonces ahora voy a hacer lo mismo acá. Tengo estas columnas y le voy a quitar duplicados. Y lo que me va a decir es que no encontró ningún valor duplicado. ¿Por qué? Porque al unir yo el nombre con la provincia, ya lo convertí en un valor único. Este es José Vargas de Alajuela y este es José Vargas de San José. Son diferentes gracias a ese trabajo que hicimos. Ok. Ahora vamos a buscar este auxiliar que tenemos por acá. Y vamos a crear aquí perdón, vamos a crearle este y aquí es ya vamos a explicar esta función, pero aquí estamos creando una función nueva que se llama edad. Igual como es una función derivada que nace de las originales, yo le voy a poner un identificador a la columna. ¿Para qué? Para saber que estas son originales y que estas las estoy generando acá. Hay una función que se llama si punto fecha, perdón, si fecha, sin punto,
Esa sí fecha está a partir de 2010. Si tiene una versión anterior al 2010 no lo va a encontrar. Y lo que hace es que agarra una fecha reciente, punto y coma, perdón, una fecha antigua, punto y coma, una fecha reciente, que con la función hoy vamos a poner el día, y con un indicador, en este caso de Y, yo le voy a decir que me extraiga los años que hay entre hoy y la fecha anterior. ¿Y cuál es la fecha anterior? La fecha de nacimiento. Entonces yo puedo decir que esta persona tiene 41 años. Aquí yo le puedo decir que esta es la edad en años. La edad en años, ¿ok? Esta persona tiene 41 años y si lo replico así para todas las otras fechas, ahí me va a ir saliendo la edad de esas personas. ¿Ok? Entonces, 40, 39, 38, ¿verdad? Y cuántas edades manteniendo cada una de ellas. Entonces, es importante saber que yo puedo crear una llave o hacer combinaciones de variables para crear variables únicas cuando las variables están repetidas y tengo algún problema. O también puedo generar, por ejemplo, en este caso, derivar de esta fecha la edad de la persona. También puedo derivar, si quisiera, vamos a ver, día, semana. ¿Qué día de la semana nació esa persona? Entonces yo puedo derivarlo, lo vamos a derivar aquí. Eh, yo puedo derivarlo y vamos a usar la función texto. Le voy a poner la fecha y le voy a decir que me traiga el día. Entonces esta persona nació un viernes, martes, domingo, viernes, sábado, etc. ¿Qué pasa con estas tres variables que yo he creado? Las estoy derivando de las originales. Pero yo también puedo, vamos a crear aquí otra. Vamos a derivar otra que se llama fin de semana. Y esta lo que va a decir es si nació fin de semana. Vamos a llamarle, perdón. eh, no me importa, fin de semana. Entonces yo lo que puedo hacer es derivar una variable, aquí, perdón, eliminé eso ya. Yo puedo derivar una variable de una variable derivada. Entonces, como esta es una variable derivada de otra que anteriormente había sido derivada, le voy a poner otro color, digamos, este verde. Entonces aquí yo le voy a decir, sí, el día de la semana, perdón, vamos a hacerle un O para ponerle dos condiciones. Si el día de la semana es igual a domingo o el día de la semana es igual a sábado, entonces que ponga sí, sino que ponga no. Entonces, este nació viernes, nació fin de semana, no. Este martes tampoco. El sábado sí nació sí nació fin de semana. Este otro sí nació fin de semana. Y así con los otros los terminamos de correr. Jueves no, sábado sí, viernes, lunes, martes y viernes y lunes no. ¿Ok? Entonces, vean que yo puedo derivar. Esta fue derivada de esta que fue derivada de las originales. Entonces, ¿qué pasa?
estas dos variables comienzan a depender de la variable original. Porque si yo quito la variable original, se elimina esta variable y esta otra se va a modificar. Aquí yo podría hacerle otro, no lo vamos a complicar, pero al haber eliminado esta variable se van a modificar estas dos. ¿Ok? Vamos a hacer una última eh, para no ah, eh, vamos a derivar una última para no hacerlo muy amplio. Esta última, ¿cómo le vamos a llamar? Tipo persona. Estos son inventos, ¿verdad? Esto es nada más para que vean alguna prueba. No es que esto va a definir a la persona, ni mucho menos. Pero estamos viendo cómo derivar variables de variables que fueron de, que son vamos a ver qué se nos ocurre. Ok, vamos a poner. Aquí podemos poner. Sí, la provincia. Eh, Perdón, vamos a poner dos condiciones, digamos. Si la provincia es igual a Limón y que nació un fin de semana, es que sí, entonces vamos a decir, si esas dos cosas se cumplen, vamos a decir, eh, surfo, que esta persona es un surfo, le gusta el surf. Ahorita lo cambiamos ahí mejor y le vamos a poner. Ok, si esas dos condiciones, la persona es surf. Si aquí es, si no nació el fin de semana, es igual a no, entonces vamos a decir, perdón, aquí, sí. Si no nació el fin de semana, entonces la persona es trabajadora. Ok, perdón, vamos a ponerle trabajador. Y si no se cumple ninguna de las otras condiciones, vamos a decir que es, perdón, vamos a decir que es, vamos a ver, si no se cumple ninguna de las dos, vamos a poner que es bailarín. Ok, vamos a ponerle aquí, perdón, en lugar de vamos a ponerle dedicación. Esto es un invento, una variable inventada para que vean cómo ustedes pueden ir creando variables de variables originales o de variables derivadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos combinando la provincia con si nació o no el fin de semana y lo que vamos a decir es, si la persona nació en la provincia de Limón y además nació el fin de semana, digamos que es un surf. Si la persona no nació, eh, si la persona nació entre semana, vamos a decir que es trabajador. Y si no cumple ninguna de esas condiciones, vamos a decir que es un bailarín.
Entonces aquí lo vamos a completar. Y vean que aquí está diciendo que nació en Heredia, o sea, que no le gusta, entonces es trabajador. Nació entre semana, es trabajador. Este es bailarín porque sí nació el fin de semana, pero no nació en Limón, nació en Cartago, entonces es bailarín. Este otro, igual como no nació el fin de semana, es trabajador. Y este último es el único que cumple las dos condiciones de Limón y fin de semana. Entonces le pusimos que es surf. Ok. Entonces para finalizar esta parte, vean que yo puedo tener una base de datos donde tengo valores duplicados, pero al combinarlo con alguna otra variable lo puedo hacer único. Yo puedo, aquí estoy derivando de dos variables que tengo. También puedo extraer de fechas la edad. Puedo decir de la fecha el día de la semana que nació. Puedo crear condicionales para saber si nació sábado o domingo para que ponga que si nació entre semana. O también puedo usar derivaciones. Entonces vean que aquí, porque quería también terminar aquí, vean que esta base de datos yo dupliqué su tamaño. Inicié con 10 variables y ya llevo creadas, perdón, inicié con 5 variables y ya tenemos creadas otras 5. Creamos una combinación de nombre provincia para crear registros únicos. Creamos la edad extrayendo valores de la fecha de nacimiento, el día de la semana en que nació, si ese día de la semana fue sábado o domingo, para saber si nació el fin de semana y qué tipo de dedicación tiene esa persona. Ahí podríamos, depende de nosotros, esta base de datos es una base muy pequeña, pero va a depender también de nosotros, qué nosotros queremos llegar a hacer. Entonces, para finalizar lo de hoy, recuerden que una base de datos correcta registra la información por fila con un valor para cada una de sus variables o columnas y que este es el orden computacional correcto y por esa razón también es que los programas como Excel tienen mucho más filas que columnas. Si está de forma incorrecta, lo primero es ordenarlos. ¿Cómo sé yo que está incorrecta? Porque al ser nuevos registros van creciendo las columnas y no las filas. Y un ejemplo de cómo hacer variables derivadas de las originales o otras derivadas que combinan entre originales y derivadas de primer nivel por ponerle algún nombre. Yo puedo derivar variables de otras que ya derivé y así hacer un encadenamiento y ahí de qué va a depender donde ustedes se detengan de su imaginación. Usted puede decir, esta la combino con esta para extraer tal información, esta la combino con esta otra, etcétera, etcétera. Aquí podemos crear otra variable que ya nosotros ya lo habíamos visto, que se llama mes, que usa la función texto, metemos la fecha y usamos los 4M y extraemos el mes de nacimiento. Entonces derivamos el mes, derivamos el día, derivamos los años, derivamos si es fin de semana. Aquí también puedo seguir derivando otra que es de una derivada. Por decir algo, eh, verano. Vamos a ponerle verano. Entonces aquí le vamos a decir si o. Entonces, si este es igual a enero, o si este es igual a febrero, o si este
es igual a marzo y vamos a dejarlo ahí. Entonces que ponga sí, si no, que ponga no. Entonces ahí dijo que no y hay otra que sí. Entonces yo le puedo decir que si nació en verano, que el mes, etcétera, etcétera. Y ahí podemos seguir. Estas son variables, ahí estamos. ¿Qué otra? No la voy a hacer, pero ¿qué otra podríamos inventarnos aquí? Eh, verano, fin, eh, fin de semana. Yo puedo decir, esta es verano, fin de semana. Vamos a ver, ok, ahí está. Entonces yo puedo decir, si este es sí y este es sí, entonces por ejemplo este. Eh, yo le digo, sí, este es igual a sí. Perdón, es que ponerle un i porque tenemos que evaluar las dos. Entonces, si este es igual a sí y este es igual a sí, entonces que ponga que sí, si no, que ponga no. Aquí cerramos. Vamos a copiar el formato. Y ahí ustedes pueden seguir, ven que las únicas dos que cumplen son febrero y marzo, porque aquí también nacieron un fin de semana. Ok. Eh, bueno, ahí cada uno de ustedes dependerá de la información disponible que tengan, lo que se les vaya ocurriendo. ¿Cuál es la idea de crear estas variables? Una última aclaración. No es el hecho de crearlas por crearlas o porque a mí me parecen interesantes. No, tienen que crearlas porque son útiles, o sea, sirven para resolver algunos de los problemas que ustedes están enfrentando. Si no, no la creen. Piensen que será muy bonita, todo lo que ustedes quieran, pero no gasten tiempo en crear variables que no van a ser utilizadas. Eso no quiere decir que usted no tenga que proponer. Usted puede proponer variables, pero usted tiene que valorar si esa variable va a tener una utilidad. Puede que al final no la tenga, pero de previo usted tiene que defender que esa variable que usted está creando, usted le está considerando alguna utilidad. Vean entonces que al final terminamos, bueno, aquí ya tenemos 13 variables cuando inicialmente teníamos nada más 5. Y ahí podemos seguir combinando a estas, como les decía, estas variables aquí no tienen ningún sentido en el tema analítico, sino es una demostración de lo que ustedes pueden ir haciendo para poder crear más y más y más información. Ok, entonces, bueno, de parte de mi persona, ha sido un placer poderles ayudar y ojalá ustedes puedan interiorizar un poco más esto. Pueden volver a hacer las prácticas, revisarlas. Yo les voy a dar chance hasta el otro lunes para que entreguen la información. Si alguien tiene algo pendiente y requiere entregarlo, lo puede hacer. De los que ya han entregado mínimo, si alguien tiene pendiente la 2 o la 3, pero ya ha entregado dos de esas tareas, sí es bueno que puedan entregar esas que le faltan y la 4 a más tardar otra vez el lunes para ya cerrar este ciclo y yo poder pasar el reporte de las personas que cumplieron a cabalidad lo del curso. Eh, como les decía, esto es gigantesco. Excel es extraordinariamente amplio. Tal vez ahí para finalizar, vamos a ver si por acá tenemos
Eh, Vamos a ver, permítame nada más a ver si lo tengo por acá. Creo que es este, vamos a verlo un poco rápido. Bueno, aquí hay una presentación, no lo vamos a desgastar porque lo único que quiero que vean es un poco eh, como los módulos que ya tenemos preparados. Bueno, esto está disponible ya. Eh, ¿Cuál es un poco la idea de esto? Bueno, que Excel tiene un nivel básico, Excel laboral tiene un nivel básico, un nivel intermedio, un nivel avanzado. Ya tenemos unas bases de datos y tenemos automatización. Perdón, vamos a ver aquí. Ajá. ¿Qué también tenemos? Bueno, tenemos estadística descriptiva, estadística inferencial y comercio y negocios. Toda esta información, vamos a ver si la podemos encontrar por acá. Algunos de ustedes ya han comenzado a capacitarse un poco más. Pueden conversar con nosotros para ver en qué nosotros les podemos ayudar. Pero sí es importante que si les gusta este tema de datos, puedan trabajar un poco más sobre este tema. Vamos a ver aquí. Esta es nuestra página donde tenemos la información para que pueda ser descargada. Va a cambiar un poquito en los próximos días, pero vean que lo que les decía. Aquí están los niveles básico, intermedio, avanzado, bases de datos, automatización. Esto no estaba disponible cuando hicimos la presentación, ya está disponible. Análisis y manejo de información, en la optativa que damos en comercio y negocios y estadística descriptiva e inferencial. Muy bien. Eh, entonces, si alguien tiene algún interés adicional sobre esto, hay mucho trabajo sobre el manejo de información, es muy amplio, pero sí ocupan capacitarse un poco más. Entonces, de parte de nosotros ha sido un gusto, un placer, es muy rápido. Tratamos de darle los tips, algunos tips. Si quisiéramos hacer 4 o 5 cursos de tips, también tenemos chance, pero la idea inicial con esto no es saturarlos, es que ustedes conozcan. Vayan, los que gusten pueden irse a capacitar. En internet hay muchas cosas. Nosotros lo que hicimos fue crear un programa aplicado. Tenemos reconocimiento del servicio civil y se reconocen 40 horas por módulo aproximadamente. Los trabajos duran entre ver los videos y eso para una persona que está iniciando en esto pueden llegar a durar esas 40 horas y alguien que tenga ya algún manejo podría hacerlo en un tiempo algo menor. Pero sí es importante para que ustedes puedan ver y puedan trabajar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos algunos certificados que es lo último que les vamos a enseñar por si tienen interés. Algunas personas ya se han certificado en algunos de estos niveles. Por ejemplo, aquí en el nivel 1 y ahí están personas que ya se han certificado con nosotros y que han llevado eh, nuestros niveles, etcétera. Ok, entonces de nuestra parte nuevamente ha sido un placer. Cualquier duda, consulta, estamos para servirles y ahí seguimos hablando. Ahí van a estar los videos en internet. Cuando quieran consultarlos, los pueden volver a trabajar. Y eh, para el siguiente lunes terminaríamos con la entrega de la última tarea que si Dios mediante lo permite, se las estaríamos enviando el día de mañana. Por ahora, muchachos, eso sería todo y seguimos conversando. Muy amable a todos los que hicieron el esfuerzo de sacar adelante esta tarea y invitarlos a que sigan trabajando. Ahí vamos a dejar la comunicación por medio de WhatsApp. Cualquier duda, consulta, estamos para servirles. Entonces, por ahora eso sería y muy buenas noches a todos. Eh, Cualquier duda, consulta también por el correo lo podemos tramitar. Muy amables, hasta luego.